Bueno, pues muy buenas a todos. Estamos en nuestro podcast, en Strong Coffee, un nuevo episodio, un episodio más. Y esta vez un tanto especial, porque bueno, vamos a hablar sobre una temática que nos habéis visto muchas veces en las redes, pero que hay muy poquita información al respecto y que personalmente tenía muchísimas ganas porque desde hace mucho tiempo yo he investigado por mi cuenta, pero nada que ver con poder hablar con una persona o con dos personas en este caso que directamente trabajen con este mismo sistema y esta misma metodología. Y es que vamos a hablar de la metodología soviética, metodología rusa o como lo queráis llamar. Y es que hay muy poquitas personas en España y que encima tengamos la suerte de que hablen español, que conozcan esta metodología desde dentro. Y nada, os presento a Ruslan y a Elena, que juntos pues vamos a entrevistarlos, a acribillarlos a preguntas y a que nos cuenten un poquito todo ese bagaje que tienen con todo este sistema. Así que nada, para empezar, lo primero, por supuesto, que os hagáis una pequeña presentación y que la gente sepa que, bueno, por ejemplo, Ruslan es el actual vicepresidente de la WRPF en España. Elena tiene diferentes características como atleta que también le vamos a sacar, como esa posición tan extravagante de los pies que deja mucho que hablar. Así que nada, vamos a charlar un ratillo. Y bueno, Ruslan, Elena, ¿quiénes sois y cuánto tiempo lleváis entrenando? Contarnos un poquito de vosotros. A ver, yo básicamente empecé con el powerlifting a los 18, casi 19 años, porque empecé a entrenar en gimnasio tal, y vi que mis marcas, digamos que eran un poco superiores a los de mis compañeros. Y digo, pues bueno, ¿por qué no probarlo y tal? Y creo que mi primera competición la hice en 3 meses de gimnasio y la verdad que no saqué mucho porque me fui a la competición con unos zapatos de running. No tenía material, no tenía nada, me lo dejaron todo. Y creo que hice 135 en sentadilla, en press banca no sé si saqué 85 kilos y en peso muerto 175. Sí, ahora parece que eso es poco, pero bueno, al final he empezado todo así. Yo me acuerdo también que yo empecé con el cinturón y rodilleras y todo prestado de mi compañero que también hacía power y que entrenaba con unas zapatillas de running hasta que me dijeron, che, eso no es lo ideal, incluso mejor porte descalzo. Al final todo el mundo tenemos un pasado, sobre todo los que llevamos un poquito más tiempo, porque ahora cualquiera que empieza rápidamente ya empieza con lo mejor. Antes de meterse a empezar a competir en el mundo del power, ya sabe exactamente cuál es el mejor material o lo que tiene que estar haciendo, pero antes era mucho más complicado. Esa competición fue ya aquí en España, porque nosotros grabamos, sí, fue ya aquí, ¿verdad? Nosotros que grabamos el podcast con Antón, que supongo que lo conoces, Antón, el preparadista, y salió nuestra primera temporada y él habló también cómo fueron sus inicios, en su caso allí en Ucrania, que eran totalmente diferentes por la cultura y por lo avanzado que estaba ya allí estos deportes de fuerza en comparación a España. Totalmente. Sí, de hecho, la primera competición que fui era en Alaurín de la Torre, que Rubén creo que hizo el récord junior. Aún me acuerdo. ¿En qué año fue? Creo que era 2015. Sí, en 2015. En 2015 y me acuerdo que como competía en 83, yo era subjunior aún, pero ya el siguiente año me pasaba a junior y me acuerdo un chaval de tu equipo que me presentó y dijo, tal, mira Rubén, ya tienes aquí otro para el año que viene en el junior. Sí, porque ese era mi primer año junior. Yo competí en 2014, yo también debuté siendo subjunior y también fue allí en el Alaurín y éramos nada más que 2 o 3 subjunior. Y al año siguiente, que fue ya el año junior, me acuerdo que ese campeonato desde el Opener ya era récord de España desde el primer intento. Sí, sí. Yo miraba las marcas en aquella época y la verdad que eran muy diferentes con el nivel que hay ahora. Totalmente. Ahora la persona que lleve un año, esas marcas casi que las tiene. Sí, totalmente. Porque bueno, para quien no lo sepa, Ruslan, ¿tú de dónde eres y con cuántos años te viniste para acá? Cuéntame un poquito. Sí, a ver, yo soy de Ucrania, me vine a España con 10 años, ahora mismo llevo 24 casi, ay no, mentira,
24 tiene. No, tengo 24, ahora mismo tengo 24 y llevo 14 años ya aquí. Okay. Y entonces yo siempre hacía deporte. De pequeño empecé con gimnasia artística, creo que era desde los 5 hasta los 10 años, que la verdad que ahí en todos los deportes, aparte del powerlifting, tienen una disciplina muy diferente a la de aquí. Claro. Ahí dan mucha caña desde pequeños, ¿sabes? Desde 4 o 5 años, ahí te enseñan, pero a rajatabla todo. De hecho, luego nos vamos a meter un poco más en todo ese sistema de base. Ahora vamos a continuar un poquito con las presentaciones. También, bueno, te toca, Elena. Sí, joder, es que se come todo el tiempo este. Bueno, yo soy Elena Jimeno, tengo 24 años, soy biotecnóloga y me dedico a ello. Tengo la suerte de llevar ya 2 años en una empresa donde me cuidan un montón. Empecé a entrenar en el gimnasio sobre inicios de 2017, creo. Y ya me pasé al mundo del power a finales de 2018. En aquel entonces me llevaba un entrenador de aquí español, no es muy conocido, pero ya al poco de conocerle a él ya me pasé a entrenar con Nikulin y llevo ahora ya pues casi 2 años con él. Ok, o sea que digamos que te metiste también en toda esa metodología rusa gracias a Rublev, ¿no? Sí, culpa de él, en realidad. Sí, a ver, en realidad es que empezamos a entrenar y digamos que yo estaba mirando, estaba a ver cómo lo hace todo y no me parecía muy bien, digamos. Pero a ella le gustaba mucho cómo entrenaba y yo digo, pues bueno, voy a intentar cambiarle un poco el chip y entrenando le digo, ¿y si pruebas a hacerlo así? ¿Y si eso lo cambias por eso? Y al final, en unos meses, 3, 4 creo que eran, ya se iba dando cuenta de que está mejorando y me dijo que, vale, tal, vamos a probar con Alexei también, porque veo que me está yendo muy bien. O sea, que tú le metiste el veneno poco a poco, ¿no? Sí. No, más que nada también porque yo antes sufría mucho en tema aductores y demás, porque, o sea, tenía una técnica, o sea, es que era lamentable. Entonces, acarreaba siempre dolores en el hombro también, en el manguito rotador, aductores, todo porque, o sea, realmente tenía una técnica muy mala, porque, vale, sí, es verdad que el sistema ruso es muy pesado con el tema de la técnica, pero la que tenía yo en aquel entonces es que era horrorosa, entonces siempre me llevaba a tener dolor. Entonces me decía, prueba a cerrarte un poco más el sumo, que te abres demasiado, o prueba en banca a hacer esto. Yo decía, hostia, es que haciendo estas pequeñas modificaciones se está yendo mi dolor, entonces igual yo sí que necesito mejorar mi técnica. Claro. Entonces ahí ya dije, bueno, vale, aquí hay que hacer algo sí o sí. Perfecto. Y bueno, también para que lo sepa todo el mundo que nos está escuchando, contarnos quién es vuestro entrenador, quién es él, por qué también es tan popular también allí en Rusia y demás, contarnos un poquito su bagaje, tanto como atleta como como entrenador. Pues mira, la verdad si quieres te comento un poco porque él en Rusia digamos que es muy popular, pero lo critican mucho también, pero muchísimo. Porque eso es bueno también, como dice muy Cristiano, estricto, ¿no? Es muy estricto con todo lo que hace y digamos que se contradice con todos. Ajá. Entonces es popular, pero dentro de un círculo, diría yo. Sí. Bueno, que sea conocido para bien o para mal, pero conocido es. Sí. Pero claro, tú imagínate que hasta, o sea, es que claro, él lo ve de una perspectiva diferente, pero yo veo a un tío que es ruso que le critican los mismos rusos por ser demasiado exigente. Entonces, claro, a mí me colapsa. Sí. Es ruso llevado al extremo, ¿no? Sí. O sea... que se le critica mucho por las pintas, ¿no? Por el hecho de los colores, sé que allí también se le critica mucho y lo escuché por eso, se sale también, ¿no? Del perfil, aunque técnicamente pueda entrar, el perfil de seriedad se lo salta también y sé que lo criticaban por eso. Sí, a ver, él empezó a ser más popular, creo que era en 2015, porque justo un poco antes empezó con Sheiko y es cuando empezó a mejorar mucho en sentadilla. Ajá. Entonces, creo que en 2016 hizo el primer récord en sentadilla, pero era con vendas. Y luego hizo los mismos kilos un año después con rodilleras.
Vale, para que nos hagamos una idea, Ruslan, ¿qué categoría de peso compite? ¿Cuáles son sus marcas? Él competía en 82 siempre. 82,5, WRPF. Sí. Pero él la verdad que siempre estaba un poco por debajo. Él siempre se pesaba como 79, fuera de temporada estaba como 84, 85, pero se le daba muy bien bajar y él buscaba más los Wilks. Entonces, él cuando empezó a subir la sentadilla y eso, entonces es cuando se metía mucho con el peso porque quería sacar más Wilks con la sentadilla. Y básicamente iba consiguiendo todo lo que quería. El único problema que tenía, que él tenía una rotura de pecho, entonces en el press de banca no mejoraba, digamos, a nivel de competición. Y en el peso muerto los problemas que tenía, que él tiene los dedos muy cortos, entonces se quedaba siempre con el primer intento, porque entrenando, si no recuerdo mal, con straps se hizo 330 por 2, pero luego en competición a más de 300 ya le caía la barra. Entonces, ¿y eso qué hace hook mixto? No, por eso, como se le caía la barra tanto, empezó a ver qué podía cambiar para mantenerla. Entonces, hace un par de años empezó a hacer como Dmitry Nasonov. Sí, Nasonov. Empezó con el hook, pero con agarre mixto. Y creo que la primera competición que lo hizo sí que sacó 315, si no recuerdo mal. ¿Qué hacía antes? ¿Hook grip o mixto? No, antes hacía mixto. Antes hacía mixto normal, ok. Sí. Y empezó con el hook grip mixto y le funcionó, ¿verdad? Sí, le fue muy bien, la verdad. Guay. Pero eso es bueno, sí. Un detalle muy curioso que tiene Nasonov. De hecho, tengo un artículo escrito, porque nosotros escribimos un libro del hook grip y escribí un artículo concreto porque empecé a obsesionarme muchísimo porque no entendía cómo alguien podía hacer esa técnica. Me acuerdo que vi a un francés, que por cierto ha sido el campeón de Francia de menos 74, que lo hacía, y empecé a hablar con él, me quedaba súper rayado, no lo entendía, me empecé a explicar, pero él mismo no sabía muy bien por qué lo hacía. Luego vi una foto de un levantador muy antiguo que se llama Bill Starr, que hacía el peso muerto convencional con agarre, hook mixto. Pero eso solo se veía en la foto y nunca había explicado nada de por qué. Y ya después apareció también Nasonov haciéndolo y ahí ya empecé a entender un poco los beneficios que te da por un lado y por otro, que bueno, esto daría para otro episodio entero, pero la verdad que es una técnica muy interesante. Sí. Y luego, por ejemplo, en sentadilla, ¿cuánto tiene de marca? Pues a ver, oficiales tiene 345 con rodilleras y en su última competición me gustaría la verdad verlos porque entrenando se hizo 360 con rodilleras. Sí, pero solo quiero decir que iba a abrir con ese peso. ¿360 con rodilleras, dicho? Sí, con menos de 82. Es la mejor sentadilla de la historia. Sí, impresionante. Al final lo que yo quería comentar, que estábamos hablando de Alexei Nikulin, que es, aparte de entrenador, uno de los mejores powerlifters y la mejor sentadilla de la historia, con 345 kilos en rodilleras, pesando 82 kilos y medio en competición. Incluso menos, 79, sí, 80. Eso menos. Sí, de hecho, ahora mismo creo que sigue teniendo el récord y a Wilks tiene la mejor sentadilla del mundo. Sí. Sí. ¿Y tiene el récord tanto en vendas como en rodilleras? No, en vendas en 2019 se lo quitó un chico iraní que creo que tiene 23 años. Ok. ¿Y él prefiere vendas o rodilleras? Él siempre quería sacar unas marcas con rodilleras, luego quería otras marcas en vendas y luego quería su, digamos, porque a él le gusta mucho el equipado. Ajá. Entonces, él tenía unas marcas que quería sacar RAW y luego pasarse equipado y que quería hacer RAW rodillera, RAW Classic con venda y también equipado, ¿no? Lo quería exacto. Y si no me equivoco, chicos, creo que tiene también otro récord del mundo en una categoría ligera, ¿verdad? Sí, no sí, que de hecho lo hizo en junio de este año.
Exactamente, que hizo una bajada fuerte de peso y tiene el récord mundial por ¿qué peso? En torno a 60 kilos. Es que se ha quedado un poco así en el aire, pero él iba a salir a una competición y estaba calentando con su 50%, que son 180 kilos, claro, en aquel momento, y se partió el codo. Sí. Entonces, de eso hace ya casi 2 años, tuvo una rehabilitación súper larga, un montón de operaciones, bueno, un montón de problemas derivados de la rotura de codo que tuvo. Y cuando volvió a prepararse para competir, pues es que a él no le gusta comer. Eso es una persona muy rara, ¿vale? O sea, tiene sus cosas, muy bueno para ciertas cosas, pero no le gusta comer, cosa que yo no comprendo. Entonces, a él le cuesta muy poco bajar de peso. Claro. Y, o sea, llegaba momentos en el que él estaba pesando menos que yo. Vale, somos igual de altos, pero da igual, o sea, es un armario. En persona lo ves y es enorme. ¿Cuánto mides tú, Elena? 1,63. Ok. Entonces, para esta última preparación, o sea, en la última competición, salió pesando 57 kilos. Exacto. Y tiene el récord en menos 60 y hizo 270. Sí. En sentadilla. En rodilleras, ¿no? Sí. Pesando 57 kilos. A ver, para cuarto intento se pidió 280, pero luego comentó que iba subiendo, iba bastante bien, pero que empezó a notar molestias en el codo. Claro. Y dijo a los spotters que le cogieran la barra porque no quería arriesgar. Claro. De hecho, estuvo bastante jodido con el tema de la lesión, ¿no? Porque además, con esa pérdida de peso, se le veía que parecía que estaba demacrado. Esa era una auténtica locura. Me acuerdo que nos enviábamos los vídeos diciendo qué le ha pasado al Alexei, porque es una auténtica pasada. Parece que estaba el pobre con alguna enfermedad. Sí, es que tuvo trombos, ¿no? Le salieron trombos en las piernas y tuvo que llevar una dieta. Sí, no puede comer proteína, solo está consumiendo 50 gramos de proteína al día por el tema de los riñones. Ostras. Vale. Entonces, pero la situación de un tío que pesaba fuera de temporada, como han dicho, 87, 86, que bajaba para dar 82,5 y hacer 345 kilos en sentadilla y después bajar hasta 50 y pico kilos y aún así sacar otro récord mundial en esa situación de una lesión, de una rehabilitación, de 270 kilos con rodillera, pesando menos de 60 kilos. Es una locura. Sí. Es una locura. Y Ruslan, has dicho, ya metiéndonos también un poco más en la parte de cómo, con el tema de su programación, de Sheiko y demás, empezó con Sheiko en torno a 2015, ¿no? Antes lo entrenaba ¿tenía otro entrenador? ¿Se llevaba solo? A ver, él estuvo a principios de empezar en el powerlifting, empezó solo, luego tenía un entrenador, pero no estuvo mucho tiempo con él. Ajá. Y luego ya empezó con Sheiko y ya de ahí creo que ya no cambió de entrenador. O sea, y ahora sigue. Sí. Sí, ahora sigue con él y de hecho creo que si no se deja el powerlifting porque lo tiene ahí por el tema de la rotura que tuvo, claro. Si sigue yo creo que no va a dejar de trabajar con él. Claro. Y, por ejemplo, entrando un poquito más en esos detalles, al final entiendo que la forma que tiene de trabajar con vosotros también será similar a la filosofía que tiene Sheiko, ¿no? Porque al final, dentro de lo que es la metodología rusa, que ahora no entraremos en eso, hay diferentes corrientes y a él mismo se le critica, ¿no? Incluso igual que a Sheiko se le critica, por otros rusos le critican. Entonces, entiendo que la metodología será similar, ¿no? Sí. Ok. Y, por ejemplo, vosotros, vamos a entrar ya en materia. ¿Cuántos días entrenáis normalmente a la semana? ¿Qué frecuencia de cada movimiento utilizáis? Y me vais comentando, porque al final, Elena, esto es muy importante también, que nos des tu punto de vista como chica, si hay diferencias en cuanto a cómo programa para chico y para chica. Sí, claro. Pues lo básico, yo creo que se aplican casi todos los modelos de sistema de entrenamiento ruso. Son 3 días a la semana. En atletas con mucho nivel son 4. Pocos atletas entrenan más de 3 días. Lo único es que, bueno, nosotros le llamamos, no sé si se conoce también así, o sea, depende de en qué momento de la preparación estés, puedes tener o un sándwich o una tostadita, ¿no? Sí. El sándwich sería, pues, por ejemplo, sentadilla, banca, sentadilla, y la tostadita es cuando solo tienes 2 básicos. Por ejemplo, nosotros ahora que acabamos de competir, que competimos hace 2 semanas, pues estamos solo con la tostadita porque, bueno, hay que poco a poco ir cargando un volumen. Ok.
Y entonces, vosotros ahora mismo solo entrenáis 3 días. Sí. Los dos. ¿Y con qué frecuencia? A ver, normalmente frecuencia 2 de sentadilla, sí. Frecuencia 3 de banca y frecuencia 1 de peso muerto. Pero luego, claro, la sentadilla, pues puedes tener 2 sentadillas en un entrenamiento o puedes tener 2 bancas en un entrenamiento, 2 pesos muertos. Sí. ¿Sabes? Que son bloques, o sea, esta sentadilla, tener 2 no implica repartirte el trabajo en 2, es tener el trabajo duplicado. O sea, yo igual puedo tener el viernes sentadilla, banca, sentadilla, la primera sentadilla es un 5x4, luego la banca un 4x4 y la segunda sentadilla un 4x2. Sí. O sea, no implica dividir el trabajo, sino multiplicarlo por 2. Entonces, sí. Para mí es una frecuencia 4 en sentadilla. Claro. O sea, en día son 2, pero en trabajo son 4. Eso es, sí. De hecho, ese que has comentado de Sangui es muy de Sheiko, por eso te preguntaba si al sello programa parecido, porque ese tema de Sangui lo popularizó mucho Sheiko. Y además eso también que has dicho del tema de la frecuencia de los días de entrenamiento de la semana. En su libro, por ejemplo, y lo cuenta también en las entrevistas, en los podcasts y demás, entrenan 3 días la gran mayoría, pero sobre todo los principiantes o los que todavía no tienen nivel. En cuanto a esas tablas rusas que dicen que clasifican, ¿no? En función de tus marcas y demás. Luego los más avanzados 4 y luego en algún nivel máster de deporte, como ellos le llaman, si no me equivoco, puede llegar a entrenar 5, pero como tú dices, con muchísimo volumen con cada una de las sesiones, porque al final a lo mejor las personas pueden escuchar, oye, eso solo hace 3 sesiones a la semana, pero son con mucho volumen, ¿verdad? Que me comentáis que es mucho tiempo de sesión. Sí, es más, lo que comento, también es verdad que la información muchas veces que llega aquí llega un poco manipulada, digamos. Porque lo que comentabas de máster, en mi caso en banca estoy rozando, o sea, no sé si sería máster o máster internacional, pero en cualquiera de los 2 casos, en mi caso en la banca soy casi máster internacional, que es el nivel de antes de profesional. Sí. Entonces, aunque en este movimiento y en peso muerto estoy casi en las mismas, realmente la gente de allí, o al menos con el sistema de knee pulling, que entrenan 4 por semana, es porque toleran un volumen increíble o porque tienen mucho nivel. O sea, knee pulling creo que entrena 3 o 4. O sea, no siempre entrena 4 días, hay veces que entrena 3. Yo cuando empecé con él, creo que era 2018, en diciembre, creo que justo un año después es cuando Sheiko lo cambió a 4 días de entrenamiento. Sí. Pero hasta ahí estaba entrenando 3 días solo. O sea que la gente que entrena 4 es locura ya. Sí, de hecho, bueno, lo que te comento no es porque sea información que llegue, sino es directamente del libro que escribió en ruso el propio Sheiko. O sea que comenta eso, que la mayoría del tiempo se pasa con 3 días, luego algunos, conforme sube el nivel, entrenan a 4 y luego ya en los másteres, en lo de los maestros de deporte, por así decirlo, depende. O sea, hay algunos que entrenan 3, otros que pueden entrenar 5, otros que entrenan 4, depende, como tú dices, lógicamente del volumen. Pero esto es algo curioso del volumen que siempre se dice, que las sesiones son muy duras, pero claro, al final solo es cierto que pueden ser solo 3 sesiones. Claro, exacto, totalmente. Por ejemplo, ¿cuánto tardáis en hacer una sesión? ¿A cuánto se os va? Claro, es que eso es lo gracioso. Yo creo que más de 4 horas nunca entreno. Vale. Pero claro, o sea, yo me meto mucha caña porque si fuese con la tranquilidad con la que entrenaba antes, estaría 6 o 7. claro. O sea que voy muy deprisa. ¿Os pauta el descanso entre series o eso es libre? No, pero es que llega un momento que dices, eso lo hago rápido o me cierro en el gimnasio. Claro. Sí. Para hacernos una idea también con más detalle, por ejemplo, el Sheiko cuenta que ellos, o bueno, los rusos en general, cuantifican el volumen o te lo prescriben a partir del 50% del RM, ¿cierto? Sí. Entonces, vosotros empezáis, digamos, a que os programan desde las aproximaciones prácticamente, o sea, os marcan cómo tenéis incluso que aproximar. Sí, totalmente. Nos marca el calentamiento siempre está pautado. Y el calentamiento en realidad también es muy importante al final al volumen que tú te vas a acercar. Por ejemplo, yo tuve una operación y en la recuperación, como no me podía cargar tanto en efectivas, lo que me hacía era lo que yo digo, que son dobles y triples calentamientos, que no es más que yo igual tengo 5 pesos de calentamiento, pero con cada peso hago 2 o 3 series. Eso es. O sea, igual
de calentamiento tengo 15 series, que es una locura. Es más que el trabajo luego. Eso es lo que nosotros llamamos volumen invisible, por ejemplo, en nuestro libro, pero que ellos, para ellos es volumen o trabajo efectivo desde que lo cuentan con el 50% de la RM. Y esto es algo muy distinto a un primer ejemplo que es muy distinto a cómo programamos normalmente aquí en España, que solo se tienen en cuenta la serie efectiva desde un RIR 3, 4, por así decirlo, o que son series que ya te empiezan a costar, pero vosotros, o la metodología más soviética, tiene en cuenta desde el 50%. O sea que eso también es muy interesante. Okay. Y pautado también, que al final yo igual antes calentaba con 3, 4 series y ya me lanzaba efectivas, y ahora de tenerlo pautado, depende de luego el volumen que vaya a tener, se me ajusta ya ese calentamiento. Claro. Si trabajo con poca intensidad, tengo más calentamiento para compensar esos kilos que no estoy trabajando. Sí. Perfecto. También respecto a la intensidad, hemos hablado del volumen, hemos hablado de la frecuencia, la intensidad también, o normalmente se caracteriza en chicos que no suelen tocar intensidades muy altas durante la preparación, ¿no? Normalmente se suelen quedar con un porcentaje del RM o el gran volumen se acumula entre la zona dulce, que se le llama del 70-85% del RM, y que si se toca cargas por encima o rondando el 90%, a lo mejor es con una modificación que te ayude, como puede ser un peso muerto desde bloques o un BOAR o algo. Contarnos un poco si eso es cierto, cómo lo hacéis vosotros, cómo lo estructuráis cuando tenéis que tocar cargas altas. Bueno, es que yo creo que una cosa que llega así un poco difusa, digamos, es pensar que siempre es un volumen alto con una intensidad baja. Depende totalmente del atleta. En mi caso, yo trabajo en una banca con una intensidad bastante alta. Ahora que inicio bloque, estoy trabajando ya el 80% creo que hice 80% a 2, pero justo en la sesión anterior había hecho 75 a 6. Sí. Yo de normal en banca me muevo entre el 85 y 90% a 2-3 repeticiones. Pero porque yo, en mi caso, la banca necesito mucho volumen, o sea, es una cosa muy rara, mucho volumen y mucha intensidad, es lo que a mí me funciona. Ok. Luego hay otra gente que no, por ejemplo, en su caso... Yo, por ejemplo, en banca no, digamos que no puedo tolerar mucho volumen, porque cuando me pone más de 4 repeticiones, digamos, yo puedo ir muy bien y de repente fallar. Me puede salir voladísima la tercera, la cuarta repetición y luego la quinta de repente aplastarme. Entonces yo en banca, por ejemplo, no tolero tanto. Pero luego, por ejemplo, en sentadilla, en peso muerto, me puedes meter lo que sea, que yo voy muy despacio, pero te hago 10, 20 series, todas las que quieras. Okay. Pero, por ejemplo, ¿tocáis cargas muy pesadas como, yo qué sé, una corriente más americana, que tiran single pesadas durante todo el año prácticamente? A una single RP8, una single RP9. Eso no ocurre, ¿verdad? No, nunca. Eso es a lo que me refería. Lo único es, si no tienes ninguna competición a la vista, de vez en cuando y en el momento adecuado, digamos, sí que te puedo hacer una pequeña toma de marcas normalmente del movimiento aislado. Por ejemplo, si ves que en peso muerto estás progresando mucho, igual te hace una pequeñísima descarga y te hace una toma de marcas que muchas veces no es ni ir al 100%, claro. Es ver a ver si le puedes subir un poco más. Pero el tema de top sets, singles, nada. O sea, no. A eso me refería antes con el tema de la intensidad, que tú a lo mejor tienes una intensidad media relativa de la banca más alta de lo normal, porque lo toleras, pero no por eso te hace tirar single a un RP8, un RP9 constantemente. Nunca. Eso es. Nunca. Perfecto. Ok. Y, por ejemplo, también, ahora que habéis dicho el tema de las repeticiones, que has dicho que estabas tocando a lo mejor series de 4, 6, ¿cuáles son el máximo número de repeticiones que soléis hacer? Porque no trabajáis tampoco, o no se suele ver con repeticiones muy altas, a lo mejor un press de banca a 12, 10 repeticiones, ¿verdad? No. Yo, a mí lo máximo que me ha puesto nunca es 6. Lo único es que le gusta mucho variar los números, entonces si tienes 6 repeticiones es que tienes 6 series. 6 por 6, 5 por 5. Entonces, pero eso es lo máximo. A 7 nunca me ha hecho trabajar. Ok. ¿Y tú, Ruslan? A ver, yo normalmente suelo trabajar entre 2 y 4. Sí. Porque yo 5 o 6 repeticiones no me funciona muy bien. Entonces, yo suelo fallar mucho en banca. Entonces, en banca me suele poner muchas pausas, eso sí.
En sentadilla sí que suelo tolerar bastante a 5 repeticiones y sí que me mete bastante caña, pero luego en peso muerto también sí que suelo trabajar entre 2 y 4, no suelo poner 5. Sí, es lo habitual, en mi caso también, normalmente, en mi caso más 3, 4, pero ya te digo, trabajar 5 o 6 suele ser más al inicio, porque bloques de hipertrofia como tal no tenemos. Eso es, claro. Entonces, pues cuando acabas una competición o cuando acabas de tener una toma de marcas, ese inicio de un nuevo bloque suele tener 2-3 semanas, en mi caso, en su caso no, porque cada atleta es un mundo, pero en mi caso sí que me mete más caña de un 5x5, un 6x6, 5x4, etcétera, pero no suele ser lo habitual, no trabajamos en tantas repeticiones, es que es algo que me suelen decir que trabajas a 7, 8 y digo que no en mi vida. Solo en mi caso, chicos, yo ahora mismo estoy trabajando con David Coimbra, que él es brasileño, pero viene de la escuela rusa también, aunque no es de la escuela de Sheiko, es más de la escuela más IPF, dentro de la escuela rusa, ¿no? Entonces, bueno, si hay algo que caracteriza, yo creo que a toda la escuela rusa es el patrón técnico, esa disciplina técnica, ¿no? Entonces, bueno, contadnos, en vuestro caso, ¿cómo es el feedback? ¿Cómo analiza los vídeos? Si os pide vídeos de diferentes cosas, ¿cómo de exigente hay? Y también os quería preguntar, y ya me contáis, ¿cómo trabajáis vosotros? Porque creo que aquí sí hay diferencia con respecto a las variantes. ¿Hay variabilidad en vuestro entrenamiento o es básico constantemente? Pues tema técnica, o sea, en el caso de Niculin es una cosa exagerada, yo creo ya. Es súper técnico, o sea, yo llevo casi 2 años con él. Y ahora mismo, a día de hoy, es cuando me está empezando a decir que hago bien la sentadilla. Porque, o sea, le saca pegas a absolutamente todo. Entonces, o sea, yo lo tengo un poco como un pepito grillo en mi cabeza de tensa bien, saca pecho, las escápulas tales constantemente, que también está bien porque si no, no te obligas tanto a tener esos gestos. Entonces, nosotros lo que hacemos es pasarle la última serie de cada básico y él ahí ya saca todas las pegas que tiene que sacar. Sí, de cada entrenamiento. Y te analiza día a día. O sea, no te corrige al final de semana, sino que, por ejemplo, el lunes tienes sentadilla, pues ese mismo lunes ya te corrige y puedes aplicarlo el viernes, que vuelves a tener sentadilla. ¿Tenéis contacto con él por WhatsApp o por dónde? Sí, por Telegram. Por Telegram, ok. Okay. Y con respecto a las variantes, contadlo. Sí. A ver, sí, a las variantes no solemos hacer muchas, pero, por ejemplo, tenemos en el equipo muchos atletas que hacen peso muerto de bloques y yo en 3 años que llevo con él solo hice 2 entrenamientos desde bloques, pero sí que es verdad que luego a mí me mete mucho déficit, me mete muchas pausas, luego le gusta mucho el peso muerto hasta las rodillas, entonces hay entrenos que tenemos muchos pesos muertos hasta la rodilla, luego pausas, sabes que igual tenemos entrenamientos que no tenemos un básico de competición, que es todo variantes. Sí. Claro. Y casi siempre variante orientada a esa técnica, ¿verdad? Exacto. A esos débiles, a corregir el aspecto técnico. Claro. Pausas, tempo, doble pausa, modificación del tiempo a la pausa. Exacto. Tempos no, porque o sea, también una cosa que le caracteriza a él mucho en la técnica es que él siempre dice que el movimiento tiene que ser lento, o sea, tampoco lentísimo, pero tienes que controlarlo, no puedes dejarte caer. Ni en sentadilla no te puedes dejar caer, en banca no te puedes tirar la barra del pecho, y en peso muerto a mí se harta decirme que tengo que despegar más deprisa porque si no, no bloqueo bien. Entonces, él siempre es de controlar mucho el movimiento, entonces tampoco tiene mucho sentido un tempo. Pero el tema de las pausas, bueno, le encantan las pausas. Y además se cuentan muy diferente a como se cuentan aquí. Me hace gracia, porque yo también era así antes, de pausa 3 segundos. Y digo, es que no es ni un segundo mío. Porque las pausas nosotros las contamos como, si son 3 segundos, es 521, 522, 523. Esos son 3 segundos. Claro. Sí. Entonces, son pausas bastante largas, dobles pausas, bueno, lo que he dicho, de muertos hasta rodillas y luego completo, déficit, bloques, tema de barras. No le gustan las barras, Rubén. Sí, lo sé. No le gusta ni la de muertos, ¿sabes? Que no nos deja ni utilizarla. No nos deja ni la del limbar, ¿no? No nos deja. No nos deja. Okay.
Y, por ejemplo, alguien te ha preguntado por las variantes. ¿Cuál es la variante más inespecífica que hayas podido hacer? Por ejemplo, haces pausa en sentadilla, pausa en banca, pausa en muerto, modificas el rango de movimiento con bloques. Y Sí. alguna otra variante, pues, por ejemplo, ¿alguna vez os ha puesto cadena? ¿Alguna vez os ha puesto gomas? ¿Barra alta en vez de barra baja? ¿Agarre cerrado? Agarres no se toca. O sea, yo creo que lo que él intenta transmitir siempre es que tú tienes que hacer modificaciones, pero que nunca cambien tu técnica. O sea, para él un agarre cerrado no tiene sentido porque no es tu técnica de competición. Claro. Una goma sí, porque lo que te está haciendo es dificultártelo. Sí. Pero no modificar, por ejemplo, si haces sumo, si haces algo de convencional, será como accesorio y a muchas repeticiones. Si trabajas con barra baja, no vas a hacer barra alta porque no es tu movimiento de competición. Entonces, siempre se enfoca a mejorarlo, pero de forma directa, nunca indirecta. Sí, lo que llamamos variantes muy específicas o variantes técnicas. Eso es. Totalmente. Puro ruso, sí. Sí. Y, por ejemplo, Elena, antes has dicho que él es muy criticado incluso por ser tan estricto, ¿no? Incluso allí mismo en Rusia. ¿A qué te refieres con eso? Ponme algunos ejemplos que lo podamos entender. Tema técnico, sobre todo. Sí. Tema técnico es muy estricto con la técnica, súper, o sea, muchísimo. Es que le saca pegas a todo. Y hay veces que digo, pero si es que lo he hecho perfecto y no lo entiendo, porque ahora ya tengo ojos. O sea, yo al principio lo veía todo bien. Ahora ya me veo y sé cuando hago las cosas mal. Y hay veces que digo, jo, tío, ha tenido un mal día o algo, porque es que no me puedo estar sacando estas pegas. No es posible. Y eso, o sea, es que es muy crítico. Y una cosa que quería comentar, que es algo que yo creo que muchos atletas, sobre todo pues, españoles o más americanizados, digamos, es, por decirlo de una manera un poco brusca, el poco respeto que pueden tener hacia el entrenador en cuanto a saltarse la programación. O sea, tú eso se lo haces a Ninculi y madre mía la que te espera. O sea, es que te da pa'l pelo. Hemos hablado Rulan y yo, sí. Es que es brutal. Una vez, yo hace poco además, decidí que era un buen día para meterle, no sé si fueron 2 o 5 kilos al muerto. ¡Al muerto! O sea, mínimo, y lo saqué de puta madre, o sea, muy fácil igualmente. Bueno, me dijo de todo porque me dijo, es que me estás faltando al respeto, estás faltando al respeto a mi trabajo. Es que es verdad, o sea, yo lo pienso y digo, es una persona que ha dedicado su tiempo a hacer una programación para que ahora yo venga y diga, voy a meterle 2 kilos que me noto bien. Pero es que la semana siguiente, cuando volvió a tocar el muerto, yo creo que dijo, ¿querías peso? Ahora te vas a arrepentir. Me puso, tenía un sándwich esa semana. De primer muerto, 8 efectivas. Pesadas, o sea, pesaban, eso pesaba, no era ligerito. Sí. Luego la banca pesada también, un 5x2. Y el segundo muerto tenía en déficit y con pausa de 2 segundos en las rodillas. O sea, se me quitaron las ganas de volver a meterle 5 kilos a la barra, vamos, que nunca más voy a saltar la programación. Nunca. Ahora que lo has dicho, me acuerdo que leyendo una entrevista también decía que bueno, eso que no se podía saltar nunca la programación y que si alguien le proponía antes de hacerlo, oye, quiero meterle 5 kilos, algo así como que le dijo, vale, bajo tu responsabilidad, si no lo sacas, si fallas o lo que sea, vas a tener que hacer luego 800 series más, lo mismo que te ha dicho a ti, ¿no? Como un castigo, con más volumen, con más trabajo, como no te vas a saltar más la programación. Totalmente. El castigo es hacer más trabajo todavía, ¿no? Eso seguro. Sí, yo ya no, nunca más. Que eso es una cosa que, o sea, no te puedes saltar la programación, pero si por algún motivo un día te encuentras muy flojo y no puedes seguir el peso que te ha marcado él, porque trabajamos siempre con peso fijo. Sí. Tú le puedes bajar, lo que no puedes hacer es subirle, porque ahí es, o sea, él luego puede modificar el otro entreno que te queda o la semana siguiente, porque le has bajado un poco el volumen, porque no te notabas para hacerlo. En mi caso, pues, por ejemplo, cuando estoy menstruando, pues me encuentro muy mal, entonces él intenta siempre ajustarme ese entreno que me cae, pero claro, hay veces que, yo qué sé, por X motivo estás muy flojo, puedes bajarle un poco de peso. Siempre le tienes que avisar para que te lo modifique. Pero ese decir, buah, me encuentro súper bien, voy a meterle kilos a la barra, no, olvídate. Olvídate que te va a dar para el pelo. No. Y chicos, fuera de lo que los 3 entrenos semanales, los sándwiches o las tostadas, dependiendo del momento en la que estéis, temas accesorios y temas días de descanso, contadnos ahí. Sí, a ver, el tema de accesorios tenemos muchísimos y yo creo que por eso no tenemos los bloques de hipertrofia
porque, a ver, por ejemplo, para que tengas una idea, normalmente tenemos estructurado el lunes tenemos un poquito menos, el miércoles tenemos un poquito más y el viernes un poquito más aún. Entonces, el lunes, yo, por ejemplo, en mi caso, tengo creo que 6 ejercicios accesorios. Luego, el miércoles me suma 1 más y el viernes me suma 2 más. Entonces, cuando tenemos el sándwich, digamos, a mí el entrenamiento se me hace muy largo, sobre todo los viernes. Joder. Porque en mi caso el viernes me suele meter más volumen, un poquito más repeticiones y entonces tardo bastante. Y el tema de repeticiones y series normalmente nos suele poner primero un poquito más pesado, un 5x8 o así, y terminamos el entrenamiento pues normalmente a 12 repeticiones. Si es algún ejercicio de core o algo, pues puede meterte 20, 30. Sí. ¿Y os programa el peso de los auxiliares? No, eso no. Eso es otro eso detalle. Ya es un poco de energía que te pueda quedar. Sí, que me había digamos, llamado mucho la atención, que te dicen que cuantifican hasta lo más mínimo del movimiento básico de competición para las variantes, pero luego del accesorio te da esa libertad en cuanto a que ni siquiera lo traquea o ni siquiera lo cuantifica, de que si tú le has dicho que has hecho con tantos kilos, la semana siguiente ha sido con menos, no le supone o no le importa tanto. A lo mejor te marca... Las repeticiones, por ejemplo, como tú me has dicho, sí te las marca, ¿verdad? Sí, eso sí. Okay. Te marca, digamos, el volumen, pero no la intensidad. Exacto. Totalmente. Y, por ejemplo, vamos para hacernos una idea, con todo esos ejercicios que has dicho, Ruslan, tenemos 3 días de entrenamiento y tenemos 1 o 2 días de sándwich, no sé, pero ¿cómo sería, por ejemplo, la distribución del básico y luego cuántos auxiliares has dicho de cada uno de esos días? Vamos a hacer un ejemplo de solo qué ejercicio, pero para tener en la mente cómo sería. Por ejemplo, el lunes empezamos. Típico. Sí. A ver, el lunes normalmente empiezo por las sentadillas siempre, luego press de banca y luego, pues depende si tengo sándwich o no, tengo otra sentadilla. Claro. Ahora mismo me está metiendo el lunes mucha caña a los hombros. Tengo 4 ejercicios de hombro. Como por ejemplo, ¿cuáles? Entonces, sí, empiezo con... press militar con mancuerna, tengo un 5x8, luego tengo press Arnold, también un 5x8, luego tengo elevaciones frontales, 4x8, luego me paso a hacer prensa, un 5x5 en prensa, y luego hago remo al cuello, 4x12. Joder. Y luego ya, como siempre en todos los entrenamientos, para terminar, rematamos con algún ejercicio de lumbar. Vale, brutal. Entonces, además, no son solo 4, 5 o 6 ejercicios, sino que encima es 5 series, o sea que es volumen. ¿Sabes? Vale. Sí. Vale, ya sabemos una idea de una sesión típica. Por ejemplo, vamos con el miércoles ahora. Sí, a ver, el miércoles los 3 básicos, digamos. Luego, ahora mismo... O sea, los 3 básicos se refiere a muerto, banca, muerto. Exacto. O sea, nunca hacemos SBD. Eso, vale, perfecto. Nunca. Sí, entonces tengo jalones al pecho, un 5x10. Luego tengo dominadas, un 5x10. Remo con mancuerna, a ver si no recuerdo mal, era un 4x10. Luego tengo press francés, un 4x12, tríceps en polea, un 4x10 y luego tengo abdominales y otra vez lumbar. Es que es una locura, se dice tú, no tienes bloque de hipertrofia, claro, y tú también, como decía Elena, un 6x6 de banca, que ya eso te deja el pecho también frito, más luego todos los accesorios, es que al final estás metiendo un volumen brutal. Sí, totalmente. Ok, y vamos con el último día, con el viernes. Sí, el viernes. A ver,
más de lo mismo, sentadilla, banca, sentadilla. Pero como metían más volumen todavía, ¿no? Digamos que el último día de más volumen. Sí, a ver, el último día me suele poner como un poquito más repeticiones. Ajá. A principios de semana suele ponerme más pausas y cosas así, y al final de semana me suele meter más repeticiones. Vale. Entonces, a ver, el viernes, mira, voy a mirarlo porque como me lo ha cambiado. Sí, no, y además, esta semana. Lo que pasa es que estoy alucinando con que se sepa los accesorios, o sea, es que yo no lo sé. Mira, te lo voy a decir. Después de los básicos, tengo sentadilla jaca, un 5×10. Mira, qué curioso, un ejercicio de aislamiento con máquina. Sí. Luego tengo buenos días sentado, un 5×12. Mítico de Sheiko. Sí. Luego tengo bíceps con barra, 5×12. Luego femoral en máquina, un 4×10. Cuádriceps en máquina, un 5×10. Hiperextensiones con peso, un 5×10. Y core, un 3×20. O sea, a las hiperextensiones le das los 3 días de la semana. Sí, los 3. Joder, tenemos el lumbar de cero, eso te lo digo ya. Sí, total. O sea, exagerado. Es brutal. Sí. Lo único es que quería puntualizar yo que en mi caso, porque es súper individualizado, o sea, aunque no lo parezca, depende un montón del atleta. En mi caso, bueno, es que conmigo ha hecho unas cosas muy locas. Un lunes le dije, o sea, un sábado le dije, el lunes por favor ponme un poco menos de volumen porque, bueno, X motivos, no sé por qué. Y me dijo, no te preocupes. Entonces, me puso solo sentadilla y banca. ¿Qué pasa? Que esa banca que me queda, porque yo hago el sándwich lo hago con bancas. Como tengo esa tolerancia a la banca, yo tengo normalmente 4 bancas a la semana o 4 o 5 bancas a la semana. Entonces me movió una banca al viernes. El resultado fue que yo tenía una tostada el lunes, el sándwich de muerto y banca el miércoles y el viernes tenía banca, sentadilla, banca, sentadilla. Banca, sentadilla, sí. Lo peor es que yo pensaba que eso se iba a mantener durante un par de semanas, sándwich más pero tostada, no, se mantuvo durante 2 meses y medio, creo. Y salió bien, o sea, la verdad es que en los viernes acababa que me quería morir, pero bueno, funcionó. O sea, realmente me dio muy buenos resultados. Al final conseguí... O sea, una cosa que me pasaba a mí antes es que me agotaba mucho en banca. O sea, mi volumen en banca no ha sido, digamos, o sea, ha sido creado, no ha sido que venía ya de mí. Me he creado esa tolerancia al volumen, porque antes era, o sea, yo decía, ¿cómo voy a hacer 3 bancas a la semana? Y ahora ya te digo, hago 4 es lo más normal, incluso 5 a veces. Claro. Entonces, en mi caso, los lunes el sándwich en lugar de sentadillas con 2 bancas. Luego tendría la del miércoles, que es el entre medias de los muertos, y el viernes tengo una normalmente. Y cuando le da a nivel de, porque por ejemplo ahí se ve claramente, como dices, la individualización de los básicos. ¿Y a nivel de accesorios, como ha comentado Ruslan, son similares? No, para nada. Yo tengo muchísimo trabajo de pierna porque dice que, bueno, mi sentadilla es malísima, ¿vale? O sea, se me da fatal la sentadilla, tanto técnicamente cuanto en kilos. Entonces, él dice que el problema que tengo es que tengo las piernas muy flojas. Entonces, tengo barbaridad de accesorios de pierna, mucha prensa, extensión de cuádriceps, zancadas. ¿Y lo tienes también dividido entre los 3 días o más acumulado en 2? Lo tengo más acumulado en 2, porque sí que es verdad que el día de peso muerto lo tengo más enfocado a cadena posterior. Claro. Buenos días, peso muerto rumano, sumo en cajones, más cosas así. Pero lunes y viernes trabajo de pierna. Y quizás entonces tú a nivel, a diferencia de Ruslan, pues tienes menos volumen a lo mejor de brazo o de tren superior. Sí, en mi caso pectoral no lo trabajo y espalda tampoco. Vale, ok. Y bueno, o sea, no sé, me resultó muy chocante el ver cómo me ha progresado a mí la banca en estos 2 últimos años sin tener ningún tipo de trabajo accesorio. Claro. O sea, para mí ha sido, no sé, sorprendente, cuanto menos. Ahora que estamos con el tema de tu banca, vamos a meternos en la pregunta de tus pies, de esa posición. Vamos a poner también una foto, si podemos, por aquí para que la gente lo vea y le diremos que te metas en tu Instagram. Pero bueno, esa posición de los pies, me acuerdo que Irene una vez te vio, que es mi chica, y me pasó el vídeo y me estaba flipando, o sea, parece que te ibas a partir. Para que os hagáis una idea, a los que nos estéis escuchando, ella prácticamente
pone la cara interna del pie, ¿vale? Levanta el pie, en vez de ponerle, digamos, levantar los talones, apoya el talón y la puntera, pero solo de la cara interna del pie. Entonces, cuéntanos un poco a qué viene eso, de dónde salió, tus beneficios, qué te sientes. Sí, bueno, eso en realidad se lo copió a Ruslan. Con Ruslan no tiene días, pero yo creo que en mi caso se ve más, por algún motivo, pues tengo las piernas más flacas o lo que sea, y se nota más el pie que esté así. Pero yo antes, bueno, me pasé, en realidad la primera competición en la WRPF que hice fue este año, hace un par de semanas. En la WRPF, para la gente que no lo sepa, puedes apoyar el pie como quieras, lo único es que no lo puedes mover. Yo antes venía de AEP, competí 2 años, creo, en AEP, y ahí sí que te obligan a apoyar el pie completo, y a mí lo que me pasaba es que al hacer el leg drive levantaba el culo. O sea, a mí mi entrenador, cuando empecé con él, me llamaba Spanish Jumping Ass. Y mi hijo de puta me llamaba así, ¿sabes? Entonces, empecé a cambiar, empecé a mover los pies, empecé a abrir el stance en lo que es la banca, y al final, a base de hacer variaciones, me di cuenta de que mi posición perfecta en los pies era lo más atrás posible. O sea, yo tengo más o menos los pies a la altura del culo, y porque no los puedo echar más hacia atrás, si no sé qué intentaría, pegados al banco y apoyando solo esa posición, porque es una posición en la que se me permite hacer bastante arco, al mismo tiempo empujar con las piernas, pero sin llegar a levantar el culo. Porque yo el problema que tenía era que levantaba el culo. Pero si veis Ruslan, ya os cagáis, que se pone los pies en la nuca y dobladísimos. Pero tú, Ruslan, no metes esa cara interna, ¿no? Sí. Sí. ¿También? No te Yo también. Lo que pasa es que yo antes trabajaba mucho el arco lumbar, entonces yo para banca intentaba meter las piernas muy cerca de la cabeza. Sí. Entonces yo llegué a meterlas, digamos, casi que a la altura de la cabeza, pero tuve que cambiarlo porque en las últimas competiciones que fui me decían que tenía el culo en el aire directamente, que no lo tenía ni apoyado. Pero la realidad es que apoyaba la parte tan baja del culo que si no te metías justo por debajo para verlo, no te dabas cuenta de que estaba apoyado. Entonces tuve que tirar las piernas un poco más hacia adelante para apoyar una parte más grande. Claro. ¿Y no os duelen las rodillas en esa posición? Nada. ¿No tenéis molestias? No. A ver, al principio yo sí que tenía un poco de molestias, pero era porque no tenía suficiente flexibilidad en el tobillo, entonces como que me forzaba un poco. Vale. Pero ahora la verdad que no, ninguna molestia. Justo ahí quería ir yo al tema de la parte de eso, de la movilidad. Lo que hablábamos de los días de descanso. Un momento, Víctor, un segundo, porque ya se me queda la duda de esa técnica, Ruslan, ¿de dónde sale? ¿A quién se copia? ¿De dónde sale? A ver, yo diría que es la marca de la casa. O sea, sí, porque yo sinceramente no vi a nadie esa técnica y solo Alexei y sus alumnos lo están aplicando, digamos. No he visto a nadie más. ¿Pero te la enseñó, te lo dijo Alexei que la probases? Sí, porque cuando salí la primera competición con él, que casi blanqueó en banca por el culo, entonces ya me dijo, vamos a cambiar aquí unas cuantas cosas. Ven aquí, ven. ¿Y él la hace? ¿Él hace esa técnica? Sí. Ok. Él empezó por lo mismo, porque hacía tanto leg drive que le saltaba mucho el culo, entonces al apoyar esa parte interna, como que por mucho que tú empujes, no te permite levantar el culo. Sí. Vale. Entonces, a nosotros nos funciona muy bien. Sí. Ok. Sí, porque está en esa rotación interna máxima, digamos que no puede hacer un hip thrust prácticamente en esa posición. Exacto. Claro. Ok. Muy curiosa esa técnica, es para analizarla. Víctor, ¿qué decía de la movilidad? Sí, eso que sobre todo también enfocado en tema de días de descanso, Claro. aunque también lo haréis días de entreno. ¿Cómo se enfoca ese trabajo de movilidad? ¿Se os pauta? ¿Obligatorio? ¿Es opcional? ¿Depende? No, a ver, en un principio no nos obliga, pero sí que recomienda que al final del entrenamiento, unos 10-15 minutos, que estiremos un poquito. Vale. Y los días que no entrenamos, pues a ver, él no nos pide nada, pero sí que es recomendable que hagas un poco de movilidad y todo, porque al final se nota, porque yo al principio cuando empecé con él sí que lo hacía más y
y me lo estoy notando porque ahora no tengo tanto tiempo para hacerlo y sí que veo algunos cambios que me perjudican, digamos, por no hacerlo. Vale, ok. Sí, lo único, o sea, yo en mi caso no lo hago, ni después de entrenar ni en los días que descanso. O sea, lo siento, tengo vida más allá. Entonces, bueno, tampoco ha ido tan mal, yo creo. O sea, he conseguido muchísima movilidad, la verdad, porque yo, claro, una cosa que caracteriza mucho a Niculin es el stance que tienes que utilizar en sentadilla. O sea, eso es impepinable, te vas a abrir de piernas sí o sí, no queda otra. Y además, en mi caso, tengo el tronco muy largo, o eso dice él, entonces tengo que abrir aún más el stance. O sea, mi stance es prácticamente el mismo que el de Ruslan y él mide 17 centímetros más. Claro. O sea, mis pies están casi a la misma altura que los suyos. Entonces yo al principio para mí eso era imposible, o sea, yo no podía hacer ni un cuarto de sentadilla. Y a base, yo creo que tanto repetir, tanto calentamiento, tantos efectivos, al final pues obligas a la articulación a moverse hasta ese punto. También es verdad que yo durante los casi 2 años que llevo, casi nunca trabajo a más de un 70% en sentadilla, porque aún estoy aprendiendo a hacerla. Entonces, gracias a no mover tanto peso, se me permite trabajar esa movilidad. Lo mismo con el arco lumbar. O sea, yo antes no tenía apenas arco. ¿Cómo he conseguido arco? Pues trabajo 5 minutos haciendo un poquito de movilidad y luego es todo forzar delicadamente, que digo yo, que es forzar hasta un punto en el que te permita tu cuerpo, pero obligarte a hacer esa postura. Y lo mismo con el muerto. O sea, yo considero que a día de hoy tengo una movilidad bastante buena. Para no trabajarla, sí. Estoy muy contenta, eso sí. No le dais, o sea, no le prestes tanta atención de, oye, tenéis que hacer tantas sesiones, tenéis que calentar tanto antes de hacer, no, a esa parte no le da tanta importancia, ¿no? No, pero yo creo que si él ve que llevas un año y continúas siendo un tronco, te va a decir, oye, claro, sí. haz algo. Pero si ve que vas mejorando, o sea, no sé, a nosotros no nos da toque de atención. La verdad que todo el tiempo que llevamos no nos ha dicho nada de la movilidad. Vale. Pero porque lo tenemos bien. ¿Las sesiones, chicos, las hacéis siempre en una sesión o él os da la opción de, mira, si queréis podéis dividirlo y hacer por la mañana el sándwich y por la tarde los accesorios? ¿O es siempre? No, todo de corrido. Todo seguido. Bueno, okay. Sí, porque yo creo que una de las cosas también en lo que se basa su sistema es el trabajar en fatiga. O sea, es algo que muchas veces yo veo que es justo lo contrario, que dicen, ¿y por qué calientas a una? Porque así llego más fresco a las efectivas. En nuestro caso es todo lo contrario. Es un trabajo basado en estar cansado. Y en ese momento de fatiga sacar esas series, que aquí se ve como súper mal, ¿no? Entonces, con el caso de los accesorios lo mismo. Cuando estás ya que te quieres morir, ale, ponte a ganar músculo de verdad. Entonces yo alguna vez se lo pregunté, ¿puedo hacer los accesorios del viernes el sábado? Y me dijo, no, o los haces el viernes o no los haces. Vale. Guay. Perfecto. La verdad que son un montón de detalles que, visto yo, que ahora que está trabajando con Coimbra y demás, lo decimos, ¿no? O sea, digamos que el sistema soviético, el sistema ruso, tiene unos fundamentos que se cumplen, como por ejemplo, trabajar a bajas repeticiones, mucho volumen de serie, que pueda trabajar con variantes muy específicas. Todos esos detalles, pero luego tiene también otros detalles que cada entrenador se diferencia mucho. Puede parecer que todo, y esto es lo que queríamos también contrastar un poco con vosotros, puede parecer que todos los rusos trabajan igual, pero en realidad cada uno tiene su sistema y su filosofía, solo que cumplen unos fundamentos y luego se van modificando, ¿no? Se van perfilando. Totalmente. Eso es muy interesante. Al final, Rusia y la Unión Soviética es muy grande, ¿no? No es lo mismo, como dice Roland, ser de Ucrania que ser de la estepa rusa, ¿no? Exacto. No, a ver si yo la gente que conozco de ahí y lo que, digamos, veo por internet y todo, utilizan como base los entrenamientos de Sheiko. Lo que pasa es que luego cada entrenador pone sus modificaciones, claro, pero sigue siendo la misma base. Sí. Las patas son las mismas siempre. Lo que cambia es un poco... Sí, perdona. No, ya está. Coimbra, en este caso, que él ha estado viviendo años, él directamente ha aprendido el trabajo ruso viviendo allí, yéndose allí meses, trabajando en diferentes zonas, y sobre todo nos comentaba que, bueno, lo que ha hecho Sheiko es que su método se ha conocido fuera de Rusia, pero que dentro de Rusia hay muchos entrenadores con métodos
que ellos mismos no quieren dar a conocer, porque allí el prestigio del entrenador es muy alto, entonces como que el secretismo es mayor que a lo mejor lo que conocemos de Estados Unidos, que todos los entrenadores americanos hablan abiertamente de su método por su forma de comunicar su metodología de trabajo. Allí en Rusia puede haber diferentes entrenadores con su propia metodología, aunque como dice Rubén, pues que todos parten de unos mismos fundamentos, pero que no hablan de ello porque no les interesa, porque ellos quieren tener ese secretismo y que si quieres conocer esa metodología de trabajo no te queda otra que irte allí y conocerlo con ellos, porque no lo vas a encontrar en un blog o no lo vas a encontrar en un vídeo. Sí, sí, totalmente. De hecho, no sé si sabes quién es Nikolai Suslov. ¿Lo conoces? Nikolai. No sí, sé. Él competía muchos años en IPF. Nicolás. Y que ganó los Juegos Mundiales y todo. Sí. Pues es uno de los mejores entrenadores de ahí también. Y no sé si viste que hay un junior en menos de 100 que salió a competir con Belkin y le iba chafando un poco las patas. Vi una entrevista de él que me comentó cómo progresó su banca, porque le fallaba mucho la banca y no sé si tenía 190 kilos en banca y cambiaron un poco el sistema de entrenamiento de banca y entrenaron a frecuencia 6. Solo descansaba el domingo de la banca y en menos de medio año subió de 190 a 220 en banca. Sí. Y claro, intentó así como un poco hablar del sistema, pero no dijo nada. Claro, ¿sabes? Claro. Estuvo mareando ahí 5 o 10 minutos, pero al final no llegó a decir nada. Claro. Al final te marean por ahí, te dicen he hecho esto, pero no te van a decir nada. No te van a decir claro, nada. Y a eso me refería también, como te decía, yo creo que a lo mejor Sheiko programa 3 días, pero es que a lo mejor hay otros rusos que programan 6 sesiones. Entonces, tienen los mismos fundamentos, pero luego lo modifican en función de cada uno de la escuela que puedan tener, ¿no? Y eso también creo que enriquece muchísimo. Leyendo un poco, comentaba Pavel Tusolini, que era un entrenador de fuerza, digamos, de acondicionamiento de la URSS, que cuando la URSS se separó fue cuando empezó a salir la información, porque claro, había una necesidad de, oye, los entrenadores rusos tienen que conseguir pues, ganar más dinero, vivir un poco de esto y que contratasen los americanos o las personas de fuera de la URSS, y ahí es cuando empezaron a publicarse o darse un poquito más a conocer y sacar un poco los secretos que tenían cada entrenador. Y esa parte de historia me parece muy interesante de cómo va fluyendo la información, pero que es verdad que, por ejemplo, los rusos son muy cerrados hasta para el idioma, que no suelen saber tanto inglés como a lo mejor en cualquier otro país. Nosotros hemos ido a campeonatos y es que los chavales que compiten pues no tenían ni idea de inglés, pero ni para decir 2 palabras. Es una auténtica pasada, son muy cerrados. Son muy rusos, totalmente. Es más, este mismo fin de semana vamos a una chica de nuestro equipo que compite, ella es culturista profesional de IFBB Pro, ella sale en Figure, ¿no? Sí, creo que en Figure. Y, o sea, le tenemos que ir nosotros a ayudar porque solo habla ruso, solo. Claro. Entonces es súper chocante. Y Nikulin sí que sabe bastante inglés, pero aún así... Cuesta entenderlo. Sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Que ellos, digamos que traducen directamente las frases. Entonces... al traducir la frase no se entiende como debería. Sí, o sea, con eso tengo una historia. Yo antes me comunicaba con él en inglés y él muchas veces me decía, es que estás moviendo el peso a tus calcetines. Y decía, ¿pero cómo voy a estar moviendo el peso a los calcetines? O sea, ¿cómo se puede hacer eso? Entonces yo dije, Ruslan, tío, esto no, ¿qué está pasando? Y le dije, Alexei, escríbeme en ruso y me lo traduce Ruslan y ya está. Claro. Y lo que pasaba es que calcetines y puntas de los pies se dice igual en ruso, pero entendía que en inglés era solo una palabra. Entonces, desde ese momento, él me escribe en ruso. Cuando me dice que hago las cosas bien, lo entiendo, esa parte la entiendo. Y cuando no, pues tiro de Rusla, que ya me dice, pues has hecho esto mal, esto y esto. ¿Habéis dicho que habláis por Telegram o lo envía por un Excel o cómo os envía la programación? Sí. A ver, él tiene un Excel y luego nos pasa un pantallazo por Telegram. Ajá, ok. Y lo que sí que me pasó muchas veces con él, que yo miraba así el entrenamiento por encima y había algunas veces pues que
digamos, algo fuera de lo normal en el entrenamiento y digo, uy, aquí hay demasiado, ¿sabes? Y ponerme a entrenar y cuando llego ya a las series que me tocan, digo, aquí pasa algo. Y entonces le pregunto, y a él le da mucha rabia que no revise el entrenamiento en el momento que te lo pasa. Claro. Sí, sí, sí. Y es eso, yo creo que el tema de respeto de atleta a entrenador también entra mucho ahí. Porque aquí los entrenadores y atletas, digamos que tienen una relación más de amigos. Ahí puedes hacerle alguna broma, pero no es lo mismo, ¿sabes? De hecho, aquí en España se ve que si tú no eres amigo de tu cliente, o de tu levantador, o de tu compañero, es como que está mal, ¿sabes? Que si no tienes esa relación, como que está mal. Esa parte de solo obedecer, por así decirlo, no está bien vista. Que al final es verdad que se cuece durante los años, pero no está bien vista, ¿no? Y luego esa parte de la más metodología rusa es un respeto completamente brutal. Y exagerado. No se ve. De hecho, yo creo que también esa parte de, oye, te tengo que mandar el entrenamiento con los kilos marcados, no que tú te autorregules, está muy directamente relacionada. Al final, que tú le mandes el entrenamiento basado en RPE, también da mucho más margen, mucho más juego a que tú cualquier día te saltes la programación, por así decirlo, o que tires para arriba más de la cuenta, porque para abajo pues es algo normal y no hay ningún tipo de problema, que eso también es algo que parece que los rusos son, oye, nunca puedes bajar el peso y si no te estás y si tienes que morir, te mueres, ¿no? Hombre, que eso también se puede ajustar, que es una cosa que también se lee mucho, ¿no? Entonces, bueno, los aspectos son muy importantes. Sí. Y, por ejemplo, Ruslan, antes has comentado de lo que esta parte me gusta mucho, a nivel de cultura, tú te fuiste con 10 años, pero tú estabas haciendo otros deportes ya allí en Ucrania, ¿no? Ya desde los 5 años estabas haciendo otro deporte. ¿Cómo es el sistema, digamos, educativo allí en Ucrania en cuanto al deporte? ¿Tenéis diferentes asignaturas desde el colegio que vayan orientadas a la cultura física y demás? Sí, pues mira, a ver, yo lo que me he dado cuenta enseguida cuando vine aquí, que aquí educación física, digamos, era más juegos, fútbol, eso. Ahí no, ahí teníamos como más una preparación física, hacíamos flexiones, hacíamos dominadas. Sí que es verdad que a lo mejor sí que jugábamos a vóley o así, pero muy pocas veces. Básicamente todo era preparación física lo que teníamos. Entonces yo cuando vine aquí como que me resultó un poco raro, digo, oye, aquí en educación física todos jugando, divirtiéndose. Claro. Y digamos que básicamente lo que hacían es un GPP, ¿no? Hacían flexiones, saltos, pliometría. Sí, hacíamos como un circuito. Eso es. Es que eso es curioso, porque luego se pregunta a la gente, oye, ¿por qué el método ruso funciona? ¿Y por qué cuando tú coges a lo mejor ese método ruso y lo aplicas a los americanos que cuando llegan ya con 20 y pico años y no han hecho esa base en la escuela, y tú, claro, es que ahora lo entiendo, o sea, tú no tienes esa base que has hecho de pequeño de hacer flexiones, de tener esa condición física general y demás, y entonces no puedes aplicar un mismo sistema que tiene un contexto distinto luego en otra persona que viene de tener una cultura física desde pequeño, pues que era una mierda, ¿no? Prácticamente, que no has hecho nada. Y que entonces no puedes comparar, no puede compararse, ¿no? Y eso es una cosa que ocurre mucho y que yo lo he leído de esta gente de cualquier entrevista o de Sheiko que te lo comenta, que no es lo mismo aplicar un sistema de un entrenamiento que te has descargado de internet de alguien que iba orientado a un tío que lleva desde los 5 años haciendo ejercicio y que cuando tenía 14 ha empezado a hacer power, no que tú que tienes 24 y que has empezado ahora a los 24, ¿no? Y no ya solo eso, yo creo, también es desde pequeños van con mucha disciplina. O sea, a mí una cosa que me pasó en esta competición es que yo le enviaba los vídeos de los levantamientos, porque había directo, pero yo le enviaba y describía temas de sensaciones. Y le decía, lo siento porque lo he hecho súper mal, tal, o sea, yo, mi post del levantamiento, o sea, el acabar de decir, mierda, qué mal lo he hecho, a ver, es tú la que me va a liar, porque, o sea, o sea, no me gusta llamarlo así, pero es que es miedo. O sea, yo le tengo miedo a sus reacciones, entonces yo eso no lo había experimentado hasta que estuve con él, y yo llevo desde los 3 años haciendo deporte sin parar, y a mí ningún entrenador de los deportes que he hecho me ha generado ese miedo o ese decir, es que le tengo ese respeto. O sea,
Entonces yo creo que también es un poco eso, el saber que él es el que está al mando, que él es el que opera y el que planea y tú ejerces. Y ese es tu trabajo como atleta. Sí. Que yo alguna vez le he preguntado, ¿y esto estamos descargando esta semana para la siguiente hacer tirar marcas o tal? Y él siempre me dice, yo pienso y tú ejecutas. Igual. Que ni no te explica el siguiente paso. No, no, para nada. Eso le pasa también a muchas personas que te piden, ¿no? Que tú le vayas explicando y demás, que es una cosa que a mí personalmente sí que me gusta y que creo que es fundamental y es positivo, o sea, que tú sepas que te va a tocar la semana que viene, te puedas mentalizar y demás, pero que en ese sistema más de la UR, más ruso, acata, calla y ya verás lo que te toca. Sí, no, y también creo que depende mucho del atleta, porque en mi caso yo yo me autoejercía mucha presión. Y yo en el momento en el que sabía que ese día tenía una banca pesada, yo ya estaba todo el día con el run de es que la voy a fallar, es que no voy a poder, es que... Y él me lo decía, me dice, has fallado, y al final acababa fallando, claro. No has fallado por falta de fuerza, has fallado porque tu cabeza te está impidiendo que lo hagas. Y ahora, gracias a que también he trabajado mucho en eso, ahora pienso todo lo contrario. Ahora digo, si mi culi me lo ha puesto, es porque puedo. Claro. Entonces, ese cambio también ha hecho, y yo creo que él no me cuenta las cosas porque si no me cagaría, literal, no me comería mucho. Entonces, en parte lo prefiero. Nosotros una cosa que nos llamó la atención en el último europeo con los rusos fue que iban todos detrás del entrenador, iban todos a la zona de entrenamiento, aunque no tuviesen que entrenar. Es decir, a lo mejor competía el domingo los de menos 120, estábamos allí el jueves, y iban todos la selección rusa a ver cómo entrenaba el de 120 que hacía la última sesión, aunque a ellos no les tocase. Iban todos modo piña, el entrenador delante que era el que se comunicaba con la gente. Es más, estaban allí los ingleses haciendo unos cuantos ingleses en la última sesión y llegó el ruso y le dijo, fuera que vamos a entrenar nosotros. Echó a los ingleses de allí en la zona de entrenamiento y se pusieron todos allí sentados, aunque no fuesen a entrenar la mayoría de ellos. Al final lo que hablamos, ¿no? Esa sensación de ser muy ruso fue totalmente, nos quedamos flipados, dijimos, hostia, esta gente... Me acuerdo también un sub-junior que ganó, un chavalillo súper chiquitillo, canijito y demás, y el chaval, un español, fue a pedirle una camiseta para cambiársela, español-Rusia, y le dijo, espérate que tengo que pedirle permiso al entrenador. Y fue a pedirle permiso al entrenador para cambiar la camiseta y volvió y le dice... Lo siento, pero no me deja. Vamos, que no le cambiaba la camiseta, ni eso, o sea, que imagínate, ¿no? Es que es una auténtica pasada. Igual es porque era español, ¿eh? Y no creo que es porque como esa camiseta es con la que luego salen a tema podium y tal, le diría, nada, tú esa camiseta puesta, no la sueltes ni de cuenta, ¿sabes? Ruslan, allí en Ucrania, el otro día estábamos hablando, Víctor y yo, han puesto el power como alto rendimiento, si no me equivoco, y hay dinero de por medio por el Estado y demás. Que por ejemplo eso es algo que en Rusia para el power no ocurre y se ha visto un nivel cómo ha crecido brutalmente en Ucrania el power en general desde que pusieron pasta de por medio, ¿no? No, a ver, en Rusia también tienen sueldos porque si no me equivoco por pisar podium en un nacional y en un internacional tienen una paga extra. Sí. Más aparte, si digamos que son los tops de Rusia, ellos tienen un sueldo, es como su trabajo. Ajá. Y en Ucrania, es lo que tú dices, desde hace poco se empezó también con esto, entonces la gente empezó a meter mucha más caña ahí porque pagan, digamos que más que un sueldo medio. Ajá, sí, que pueden vivir perfectamente de eso. Exacto. ¿No? Guay. Exacto. ¿Hay algún entrenador muy conocido o famoso en Ucrania, que no, ya sea de IPF o de WRPF o lo que sea? No Rusia, sino de Ucrania. A ver, sí. Ahora últimamente veo bastante que está subiendo mucho el Alexander Rupets. ¿Sabes quién es, no? Sí. Pues él está subiendo mucho y está llevando gente de Rusia también. Sí. Entonces, yo creo que por ahora uno de los mejores de Ucrania sería él. Guay. Hace poco batieron el récord, bueno, el otro fin de semana, ¿no fue, Víctor? De press de banca, fue un ucraniano, ¿no? Sí. A ver, si no me equivoco,
habían 2 chicas que hicieron récords en sentadilla, en banca y en total. Y luego creo que habían 2 chicos también que hicieron el de sentadilla, el de banca y el de total. En 93 fue una locura porque había 3 ucranianos en menos 93 o 2 ucranianos. 2. Había 2 ucranianos, uno de ellos hizo el récord de sentadilla, pero luego se lo quitó uno de Dinamarca. Otro hizo el récord de banca, diferente al de sentadilla, y en peso muerto se pelearon los 2 por el récord de total, junto con otro también, que creo que era de Rusia, que al final ganó el ruso, y superaron los 3 el récord de total, que son una pasada. Una locura. El récord de total en un equipado que es una parte del Power que tiene mucha más trayectoria y que ya es mucho más difícil romper esos récords. Y era una locura porque decías, como 3 tíos diferentes se están matando por quedar primero superando el mejor récord de la historia del powerlifting. Y la banca, tío, con 351 menos 93 equipados. Sí, la banca creo que abrió el primer intento con récord ya. Es una pasada, tío. Es una pasada. Y creo que hizo los 3. Los 3 intentos los hizo válidos. Sí. De hecho, eso es una cosa, Ruslan, que se le critica mucho a la metodología soviética en general, ¿no? Son, digamos, una metodología que viene del haltero aplicada al power, lógicamente, pero sobre todo que han sido, digamos, la supremacía, pero en equipado, y que en powerlifting raw no tienen tanto peso, tanto nombre ni tantos campeones. Ahora, por ejemplo, ha salido Anatoly en powerlifting raw, que es ucraniano y demás, pero sí que es cierto que tienen una hegemonía en equipado, pero en raw no tanto, y que se sigue aplicando el mismo sistema o la misma concepción, tanto a nivel técnica como de programación, de equipado a raw. A ver, sí, yo, mira, vi una entrevista de los entrenadores de IPF de Rusia y lo comentaron bastante el tema del equipado y RAW, porque decían que por ahora, como los Juegos Mundiales y todo son equipados, claro, ellos van a estar en el equipado. Claro. En el momento que lo pongan RAW, se van a adaptar y van a salir RAW. Pero por ahora se mueve más el equipado. Entonces, el tema de dinero y de todo, está todo en el equipado. Entonces, ellos salen en equipado todos. Por eso son más fuertes en equipado y ponen más todo en equipado. Sí. Y sí, pero también es verdad que muchos dicen que el equipado tal, pero la mayoría de las preparaciones las hacen todos RAW. El equipado lo meten al final. Claro. Sí, que son fuertes también sin el equipado. Claro. Sin equipado. Ok, sí. Bueno, y no solo ya eso, o sea, es que él me lo comenta mucho, el nivel que puede haber en un nacional de Rusia. Muchas veces no pueden ir a mundiales o a europeos porque no tienen dinero. O sea, allí no, el nivel de vida que tienen allí es bastante más bajo del que hay aquí. Entonces no pueden costearse ese viaje. Entonces, si tú ves los resultados en un nacional, son comparables a un mundial. Sí, fácilmente. De IPF estoy hablando, ¿eh? Y de hecho te lo comentaba también Coimbra, ¿no, Víctor? Sí, eso Coimbra me lo comentó que allí, bueno, primero que solo puede ir el primero a competir en el mundial, y a lo mejor tú pon que el primero queda primero en el mundial, pero es que el segundo de Rusia estaba a 1 kilo del primero y el tercero a 2 kilos y el quinto a 5 kilos. Y a lo mejor si esos 5 primeros hubiesen ido al mundial, son 5 de los 10 mejores del mundo, esos 5 primeros. Claro. Al final, el nivel allí es un disparate en ese sentido, y Coimbra me comentaba que por eso también hay tanto secretismo en Rusia, porque a lo mejor del este de Rusia un entrenador quiere ganarle al que es del oeste de Rusia o del norte. Entonces, entre ellos hay la misma competitividad que a lo mejor hay luego en un mundial contra Francia, o más, que son dentro del mismo país. Entonces, dicen, yo no voy a decir cómo trabajan los míos, porque si no, a ellos van a mejorar y yo soy el que quiere ir al mundial, entonces pues me callo. Y por eso entre ellos hay ese secretismo también a la hora de los entrenadores. Sí. De hecho, eso que has dicho de que el primero se va del segundo 1 kilo o 2, en los nacionales que hicieron a RAW a principios de año, el top 5 se iban todos 2,5 kilos. Claro.
y estaban los 5 primeros a 2 kilos saltándose unos a otros. Es una pasada, es una auténtica pasada. Sí. Bueno, pues no sé si se nos queda alguna cosilla en el tintero. Yo personalmente he disfrutado muchísimo porque, ya te digo, estoy muy, muy metido. A mí soy una persona que me encanta aprender de toda la metodología. Aprendo de los americanos, aprendo de Rusia, aprendo de Inglaterra, de todo, ¿no? Pero claro, esa parte rusa que es, digamos, la madre de toda porque al final todos han salido de ahí. Louis Simon aprendió de los rusos, los primeros que empezaron a meter la parte más de periodización, cuantificación y todo el rollo fueron ellos. Cuando se critica el top-down, que digamos que es lo contrario ahora de las estrategias emergentes, viene de ahí. Y como hay tanta información, tantas cosas, tantos detalles que no conocemos, pues por ejemplo, veo una variante que aquí no la conocía, que es en una serie de 3 repeticiones, la primera es de una pausa, la segunda de 2 segundos de pausa y la tercera de 3. O voy haciendo un peso muerto de bloque y hago bloques de la primera repetición de 8, la segunda de 6 y la última desde el suelo. Y son cosas que, detalles tan simples que ves que han utilizado, que se siguen metiendo, que tienen un sentido porque ellos lo han probado. Y creo que los rusos, pues, en general son muy cerrados, pero tienen esa parte de hacer estudios con deportistas de alto rendimiento, de utilizarlo realmente para sacar, no un estudio porque le da exactamente igual, sino sacar esa parte de realmente rendimiento de sus deportistas. Y bueno, la verdad que a mí me apasiona mucho, me gusta muchísimo. Quiero crear un curso de metodología rusa y traerlo a España para que conozcan y que se hable un poco más. Me gustaría traer también a Alexei, que lo hemos hablado muchas veces con Ruslan, que pueda venir a dar un curso, porque Sheiko también en su día hacía giras dando formaciones. Entonces creo que se puede traer un poquito más y que no se conoce nada y que hay que romper esa barrera. Así que por mi parte me ha gustado muchísimo. Sí, yo quería comentar una cosa. Lo primero es, Rubén, darte las gracias por acercar un poco a la gente de aquí este sistema, porque solemos recibir bastantes críticas, la verdad. Gente que, pues, de primeras te dice, pero ¿por qué haces esto? En lugar, no sé, o sea, como que acusan directamente. Antes de informarse. Sí, totalmente. O en lugar de preguntarte, oye, ¿por qué haces esto? Es ya, pero no te das cuenta de que tanto volumen no es bueno. Bueno, yo tengo mi entrenador, a mí se me está pautando así. Y una cosa que nos pasó, no sé si tú estabas, creo que estaba yo sola, no me acuerdo. Sí. Bueno, estaba en un gimnasio, coincidí con un entrenador bastante famoso de aquí, que lleva bastante gente, y me vio y me dijo, técnica rusa, ¿eh? Le dije, sí. Y justo en ese momento hace justo ahora un año. Entonces yo llevaba casi un año con Nikulin. Y le dije, es que mira, tal, me lleva Nikulin, la verdad es que estoy muy contenta porque me hace trabajar mucho en la técnica, que a mí me hacía falta, tal. Y me dijo, sí, ahora te estará funcionando muy bien, pero veremos dentro de un año. O sea, me dice ese comentario y es como, jolín, o sea, no sabes cómo funciona, no sabes cómo voy a progresar, ¿por qué me estás diciendo eso? Claro. Entonces, a día de hoy me hace mucha gracia, en su momento me jodió porque, no sé, o sea, no veo necesario eso, no entiendo cómo un entrenador puede creer que tiene la verdad absoluta sobre su sistema. Totalmente. Eso es una cosa que a mí me revienta y bueno, todo el mundo que me escucha aquí lo sabe. Yo cuando hablo de una metodología o de otra, siempre intento sacar lo bueno a todas. Todas tienen algo bueno, o sea, y el que piense realmente que una única metodología, por ponerte un ejemplo que está tan de moda ahora, la estrategia emergente, que es la mejor de todas y que es la única que vale y que todo lo demás no funcionaría igual de bien, está equivocado porque todo tiene pros y contras. Yo te puedo decir, Elena y Ruslan, que, oye, yo creo que no te entrenaría con 3 días a la semana. Bueno, perfecto, de una cosa a un punto de vista distinto, pero a lo mejor sería simplemente dividir el volumen que tienes o coger la información que haces o ¿por qué no me voy a quedar con que vamos a seguir trabajando con esos movimientos más específicos y ese volumen que vamos a meter de auxiliares, pero dividirlo en otro día, como tú decías, y meterlo un sábado o diferentes puntos de vista que se pueden compaginar y al final lo que creo que yo hoy escucho de los rusos y voy a integrar seguramente esas variantes nuevas que he aprendido en mi programación y en mi sistema de verlo. Entonces al final creo que estamos muy cegados siempre a intentar criticarlo todo antes de preguntar. Totalmente. Y ya solo por eso que en este año, pues, no sé si, justo en este entrenamiento creo que saqué 65 a 2, creo que hice. Y bueno, en competición saqué 80 en banca, en máxima en gimnasio tengo 85. O sea que yo creo que, bueno,
que he progresado bastante este año y... 22 kilos y medio creo que metió respecto a su última competición en banca. Entonces, bueno, que depende mucho del atleta, un sistema te puede funcionar bien o no, y que al final es muy importante... Que hay muchos caminos para llegar a un mismo objetivo. Totalmente. Que seguramente progresarías con otra metodología, pues seguro también, pero bueno, no significa que no sea válida. Totalmente. Y sobre todo que el entrenador te conozca, porque algo que suelo ver yo bastante aquí es que este entrenador no me gusta, no me está haciendo progresar, me cambio y llevo medio año, 8 meses trabajando con él. No te conoces, que no te vas a ver ajustar. Entonces, bueno, eso, que muchas metodologías son buenas y sobre todo que un entrenador te tiene que conocer para hacerte progresar de verdad. Eso para mí es la clave. La metodología rusa otra cosa no, pero resultados creo que no se le puede echar en cara, ¿no? Es la metodología que más resultados ha obtenido en el mundo de la fuerza y está claro que si algo tiene esos resultados es porque funciona, que se puede hacer de otra cosa que se adapte mejor a otro tipo de atleta, pero funcionar a muchos atletas le ha funcionado, ¿no? Totalmente. Qué bien, cómo me alegra eso, de verdad. De hecho, hace una semana un youtuber ruso le hizo una entrevista a John Hack y le preguntó sobre... Lo seguimos. Es el que es un Spirinov o algo así. Sí, Dmitry. Sí. Pues le hizo la entrevista y le preguntó sobre los entrenamientos y dijo que realmente pegó el tiro cuando se pasó a los entrenamientos más de estilo Sheiko. Sí, es que a mí la verdad que me extraña un poco, digo, porque los americanos no suelen utilizar esos sistemas, pues la mayoría suelen tirar muy pesado siempre, pero dijo que cuando se pasó de IPF, que los primeros 2 años estuvo con un sistema más o menos así de Sheiko, menos la banca que sí que la cambió un poco, pero el tiro que pegó fue de ahí. La gente lo que no sabe es que en Rusia hay muchos entrenadores que les gusta mucho coger pinceladas, por ejemplo, de Wesley Barbell, y ese trabajo a nivel de auxiliar lo hacen con ese estilo de altas repeticiones, mucha cadena posterior, muchas hiperextensiones, o algunos incluso empiezan a meter gomas y cadenas, y que igual también en Estados Unidos hay algunos que cogen pinceladas o cosas del sistema de Rusia. De hecho, conocemos a un entrenador de Precision Powerlifting, que se llama Kevin Camp, que estuvo durante 3 años entrenado por Sheiko, cuando antes hacía asesoría online, creo que lo dejó, si no me equivoco, y habla maravilla y cuenta toda su experiencia y demás. O sea que también hay en ambos bandos, hay de pinceladas de uno y de otro también. Totalmente. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por estar aquí y nada, esperemos seguir trayendo más información de toda la metodología rusa para todos y nada, como siempre, muchas gracias a los que estéis ahí escuchándonos. Vamos a poner vuestras redes sociales también que os puedan seguir y nos vemos en el próximo episodio. Vale, muchas gracias, chicos.